¿Te has preguntado alguna vez en qué país del mundo es prácticamente un riesgo de salir de casa cada día? No hablamos de países en guerra, pero aún así la vida es extremadamente peligrosa. Hoy te traigo una lista de 5 países que, aunque no están en conflicto bélico, en el 2024 siguen siendo uno de los países más peligrosos para vivir por el crimen, la violencia o la inestabilidad. Así que bueno, ya vamos a ver algunos que tal vez te van a sorprender. Así que quédate, porque puede que uno de estos países esté más cerca de lo que piensas o incluso sea un lugar que habías pensado visitar o vivir en algún momento. Empecemos. Y vamos a comenzar por Honduras, ya que ha sido uno de los países más violentos del mundo durante el año y en el 2024 sigue enfrentando graves problemas de seguridad pública. Uno de los principales factores que hace este país un lugar peligroso para vivir es la presencia de pandillas violentas como la MS-13 y el Barrio 18, que controlan gran parte de las actividades ilegales, incluyendo la extorsión, narcotráfico y asesinatos. Las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula son de las más afectadas. Los ciudadanos viven en constante temor de ser víctimas de robo, secuestro o incluso homicidio. A esto se le suma la corrupción en las fuerzas policiales y en el gobierno, lo que hace que la justicia sea ineficaz y que las tasas de impunidad sean alarmantemente altas. En el 2024, la tasa de homicidio sigue siendo una de las más altas del mundo, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir la violencia. Muchos hondureños se ven forzándose a emigrar debido a la falta de seguridad y oportunidades. En segundo lugar tenemos El Salvador, porque la situación con las pandillas ha sido históricamente uno de los mayores problemas del país, porque controlan barrios enteros y extorsionan a la población. Sin embargo, en los últimos años, bajo el gobierno de Nayib Bukele, se han implementado medidas muy duras para reducir la actividad de las pandillas, como el régimen de excepción, que ha llevado a la detención masiva de supuestos pandilleros. Aunque los homicidios han disminuido, estas tácticas han generado críticas por la violencia de derechos humanos y las condiciones en las cárceles. La violencia no se ha desaparecido por completo y la presión sobre el gobierno es alta para mantener los niveles de seguridad. La población sigue siendo vulnerable a otras formas de violencia como los robos y los asaltos. A pesar de los avances, El Salvador sigue siendo considerado uno de los países con mayores tasas de homicidio per cápita del mundo. Las condiciones de vida en las áreas más pobres sigue siendo muy difícil, con alto índice de pobreza y desempleo. Venezuela no se queda atrás, porque enfrenta a una de las crisis humanitarias más grandes de la región. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicamentos y la falta de acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad ha empeorado la calidad de vida de millones de venezolanos. Aunque no está en guerra, la situación interna es tan caótica que vivir allí es extremadamente complicado y peligroso. La inseguridad también es un gran problema. La tasa de homicidios en Caracas y otras ciudades son extremadamente altas y los robos, secuestros y violencia están a la orden del día. Además, el régimen organizado y las bandas delictivas se han aprovechado de la situación de inestabilidad y pobreza para seguir operando impunemente. Venezuela es un país donde muchas familias sobreviven con remesas enviadas desde el extranjero, ya que los salarios en el país son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Para este año 2024, aunque algunos creen que la situación podría estabilizarse ligeramente, sigue siendo un lugar muy peligroso debido a la combinación de crisis económica y social junto con la inseguridad. Brasil es conocido por su belleza natural, su cultura vibrante y su economía en crecimiento. Sin embargo, también es un país que sufre una violencia generalizada, especialmente en sus grandes ciudades como Río de Janeiro, São Paulo y Salvador.
Grandes partes de estas violencias provienen de las favelas, donde operan grupos criminales organizados que controlan el tráfico de droga y otros delitos. La policía brasileña frecuentemente entra en enfrentamientos armados con estos grupos, lo que convierte algunas áreas en verdaderas zonas de guerra. A pesar de los esfuerzos por pacificar, claro está, ciertas regiones, muchas favelas siguen siendo extremadamente peligrosas y los residentes viven bajo el control de estos grupos delictivos. Además de las favelas, en las zonas urbanas más desarrolladas, los robos, asaltos y secuestros express son riesgos cotidianos. Las grandes disparidades económicas también contribuyen a la inseguridad. La corrupción en los niveles gubernamentales y policiales agrava la situación, ya que muchas veces los crímenes operan con relativa impunidad. Brasil sigue siendo un país complicado en términos de seguridad en este año 2024, especialmente para aquellos que viven en áreas menos protegidas o turistas que no conocen bien el terreno. Aunque algunos programas de pacificación han tenido éxito, temporalmente el problema de fondo persiste. Por último, vamos a hablar de Sudáfrica. A pesar de ser una de las economías más avanzadas del continente africano, enfrenta problemas de seguridad muy graves. El país tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo, con violencia que afecta tanto a las áreas urbanas como a las rurales. Robos, homicidios, violencias y secuestros son extremadamente comunes en las ciudades como Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo. A esto se le suma una creciente desigualdad social y económica. Sudáfrica tiene una gran brecha entre ricos y pobres, y esto genera un ambiente de tensión y descontento social. En los últimos años se han visto episodios de saqueos y disturbios violentos a gran escala, como los que ocurrieron en el año 2021 tras el arresto del expresidente Jacob Zuma. Aunque en el 2024 no se esperan disturbios similares, el riesgo de violencia y criminalidad sigue siendo muy alto. En este año 2024, Sudáfrica sigue siendo un país donde, a pesar de sus atractivos naturales y turísticos, vivir o incluso visitar puede ser peligroso debido al alto riesgo de ser víctima de crímenes violentos. Estos 5 países, aunque no están en guerra, enfrentan problemas grandes que los hacen peligrosos para vivir en el 2024. La combinación de violencia, crimen organizado, inestabilidad política y económica y la falta de oportunidad crean entornos donde la vida diaria puede ser extremadamente insegura. Cada uno de estos países tiene sus propios desafíos únicos y aunque en algunos casos hay esfuerzos más para mejorar la situación y los riesgos siguen siendo muy altos. Así que me encantaría que dejaras tu opinión al respecto si vives o conoces uno de estos países y que me digas qué opinas sobre ellos y bueno, y si consideras que hay un país aún más peligroso, déjalo en los comentarios. Bueno, nos vemos hasta una próxima entrega. Se les quiere.